Supercrack Estrella presenta. Vuelve el viajero del tiempo del puente South Fork. El viajero del tiempo en una foto de 1941, ha vuelto, apareció en la Simonton, Alaska, a tan solo 500 kilómetros del puente donde apareció en 1941 en Canadá. Fíjense en la fotografía que abre este artículo. Está tomada en la Columbia Británica, en Canadá, en torno a 1941, y forma parte de una exposición que puede verse aquí. En ella aparecen una serie de personas de la época, endomingados para la ocasión, y, entre ellos, un joven totalmente extemporáneo, que muchos consideran un viajero en el tiempo llegado desde el futuro hacia aquel lugar. ¿Han identificado al tipo? Hagamos zoom sobre él. Varios detalles confirman la sospecha de que este hombre es un viajero del tiempo. En primer lugar, lleva unas gafas de sol de diseño, un cardigan de punto estilo grunge y una camiseta trendy. Entre las manos acarrea lo que parece una cámara de fotos compacta. Empecemos poniendo en contexto esta fotografía. Estamos en 1941, en la Columbia Británica, Canadá. La imagen se titula Reapertura del puente de South Fork, tras las riadas y, como tal, está expuesta en un museo histórico de forma permanente en esta misma ciudad, atrayendo la atención de todo aquel que se detenga unos instantes en observarla. En ella vemos a un grupo de personas de la época bien vestidas para la inauguración de dicho puente. Los desastres tras las riadas habían obligado a restaurarlo y ese era el día en que se celebraba el acontecimiento, de ahí que podamos ver a muchos vecinos cámara en mano expectantes ante el evento. Pero ¿y ese hombre de gafas oscuras? No lleva sombrero, ni traje chaqueta estilo años 40. Su atuendo es totalmente informal, parece llevar una simple camiseta de algodón con un llamativo logo, una sudadera casual o un jersey ligero y una de esas gafas de sol oscuras, cerradas también por los lados. Su imagen es la de un chico cualquiera de nuestra actualidad, un hipster más que, cámara en mano, acude a un evento de fin de semana. La fotografía y este hombre llamaron la atención desde el momento en que se expuso en el Museo Histórico de Canadá, llegando rápidamente a la red y a innumerables foros de opinión. ¿Es un viajero en el tiempo? ¿Cómo no caer en esta idea? Sus gafas de sol de diseño, ese aire grunge, su camiseta trendy está fuera de su época. Aclamaron muchos al verlo. Ahora sabemos que el viajero del tiempo que aparece en esta fotografía está de vuelta. A solo 92 kilómetros de donde apareció en 1941, apareció una máquina del tiempo. Algo grave pasa en el mundo y los viajeros del tiempo intentan cambiar los acontecimientos de la Tierra, antes de que sea tarde. Fotos de viajero del tiempo es real y se encuentra en el Museo Bralorne Pioneer en Goldbridge, British Columbia, Canadá. Aunque pudiera ser un viajero de otro mundo. Hace mucho tiempo esta foto salió a rodar por internet y volvió viral, donde se puede apreciar una persona que está vestida fuera del común de aquella época, por lo que la llamaron la foto del viajero del tiempo. Pero hay que aclarar que la foto sí es de 1941 y es totalmente real y se encuentra en un museo en Canadá, específicamente en el Museo Bralorne Pioneer en Goldbridge, Columbia Británica. Conversando con personas de la Columbia Británica, corroboramos que el museo sí existe y nos enviaron el enlace original del museo virtual, donde se encuentra una galería de fotos de épocas anteriores llamada Their Past Lives Here, que se traduce al español como Su pasado vive aquí, específicamente de la década de los años 40. La foto se titula Reopening of the South Fork Bridge After Flood in noviembre 1940, en español Reapertura del puente South Fork después de la inundación de noviembre 1940, y luego la descripción de la foto dice: fecha, 1941, ubicación, South Fork Bridge, Goldbridge, BC, Canadá, eventos históricos, general, el 1940 de gente, multitud, sexo, masculino y femenino, tipo, imagen, trabajo, transporte. Nuestro humilde equipo del Alien Blog realizó un pequeño análisis de fotos de la imagen de esa época, ya que se dice que la foto es real y algunos la han querido desmitificar sin éxito total. Por lo mismo se creó una leyenda urbana de viajero en el tiempo sobre esta foto. Según ellos se podría tratar de unos lentes parecidos a los que usó la actriz Barbara Stanwyck en la película Double Indemnity de 1944, también dicen que la camiseta es muy similar a la que fue utilizada por los Montreal Marlins, un equipo de hockey de esa época, y por último dicen que la cámara se podría tratar de una Kodak Folding Pocket Model de la época. Por esta razón hemos querido colocar una foto al lado de la otra para que ustedes comparen y saquen sus propias conclusiones. Podríamos hacernos las siguientes reflexiones y preguntas. 1. ¿Por qué esta persona iba a vestir diferente al resto de la multitud?
2. Si esta actriz de la época usó unos lentes parecidos para una película, podríamos entonces decir que tal vez este señor viajero del tiempo sea un actor de la época, pero porque hasta el día de hoy nadie lo reconoce. Definitivamente no era alguien famoso, al observar los lentes se darán cuenta de cierto parecido, pero no son iguales. 3. Él portaba también lo que aparentemente es una cámara, pero no era el fotógrafo oficial, ya que él fue capturado en esta foto por el fotógrafo oficial. 4. Se comenta también que ese logo en la camiseta podría ser el de un equipo de hockey de la época llamado Montreal Marlins, pero buscando los logos de ese equipo para la época notamos que la letra de ese equipo siempre era en color blanco sobre fondo oscuro, y en este caso del viajero, es una letra color oscuro sobre un fondo gris, y aunque tienen cierto parecido no son iguales, nadie reconoce a este jugador, en caso de haberlo sido. 5. También se habló que podría tratarse de una cámara Kodak Folding Pocket Model, es por ello que colocamos el artefacto que el viajero porta en sus manos y que parece una cámara al lado del modelo que corresponde para esa época, y podrán notar las grandes diferencias, inclusive podrán notar que el artefacto del viajero tiene arriba unos botones que modernos para la época, y aunque podrían parecerse en tamaño tampoco son iguales, es de tecnología más avanzada. ¿Y si no es una cámara? 6. Suponiendo que este señor viajó del futuro al pasado, tendrían que haber preparado al viajero para al menos portar algo parecido para la época, pero este no fue el caso, probablemente hicieron lo mejor que se imaginaron para la época, pero no es igual y se nota una gran diferencia. 7. Todos los hombres están llevando trajes elegantes, este señor tiene traje casual o deportivo. 8. En la foto se puede apreciar una chica joven, que probablemente estaba viendo al viajero por su diferente y llamativa apariencia, por cierto esta mujer joven también está vestida de forma elegante, no de forma moderna o casual, y ella tampoco al igual que el resto de la gente llevaba lentes oscuros. 9. En la foto más nadie lleva lentes o gafas oscuras para el sol, ¿será que este viajero estaba no solo protegiéndose de la luz solar sino que podría estar ocultando su rostro e identidad? ¿Por qué? ¿Será que no venía de un viaje de otro tiempo sino más bien de otro mundo? Mientras que el mundo está preocupado por la pandemia, la guerra en Ucrania, crisis económica, etc., muchos están convencidos que estamos a punto de presenciar una invasión extraterrestre. Y lo cierto es que en los últimos meses se están viendo extraños fenómenos en nuestros cielos, incluido un incidente ocurrido recientemente en Alaska. Misterioso objeto en Alaska. Las imágenes de una extraña nube con forma de gusano tomadas sobre la Simonton, Alaska, han provocado una investigación por parte de la policía estatal en medio de preocupaciones de que podría ser un accidente aéreo, un ovni o un arma rusa de alto secreto. Las fotos publicadas en Facebook del incidente muestran una especie de enorme nube el pasado jueves, sin embargo, no se parece a ninguna formación conocida, e incluso parece que sea el rastro dejado por un enorme objeto que se está a punto de estrellarse. Las fotos provocaron un debate en internet, cuando la gente se preguntó si podría ser un meteorito, un ovni, un satélite estrellado, una erupción e incluso un arma rusa relacionada con el conflicto en Ucrania. La misteriosa formación llamó la atención de la Policía Estatal de Alaska y el Centro de Coordinación de Rescate de Alaska, quienes han decidido abrir una investigación. No ha habido informes de aeronaves o activaciones de ELT que indiquen un accidente aéreo, informó Alaska State Troopers en un comunicado. Un equipo de rescate en un helicóptero sobrevoló el área de la Simonton y no encontró señales de aviones estrellados, por lo que comenzaron a surgir todo tipo de teorías, y sorprendentemente, fueron muchos los que consideraron que se trataba de una nave extraterrestre estrellándose en lo alto de la montaña. Este misterioso suceso también recuerda a otro incidente ocurrido en 2018, un ovni en llamas fue grabado en video por un testigo con la cámara de su smartphone en Brasil, pero el objeto también fue avistado por cientos de personas sobre Frías, Argentina. Astrónomos británicos y sudamericanos se mostraron realmente desconcertados sobre el misterioso ovni ardiente, algunos testigos dijeron que vieron como el extraño objeto cambiaba de dirección al menos una vez. Por su parte, los sorprendidos habitantes de Frías ofrecieron diferentes opiniones al respecto. Muchos dijeron que pensaban en un principio que era un meteoro cayendo a la Tierra, pero otros lo describieron como un punto irradiando mucha luz y moviéndose de un lado para el otro. Aunque los más ancianos afirmaron que esta es la primera vez que han visto algo parecido y que claramente no era ningún meteorito ni asteroide.
Y por si el avistamiento fuera lo suficientemente extraño, los astrónomos dijeron que era poco probable que el objeto fuera un meteorito porque pasó mucho tiempo ardiendo, además, se observó claramente cómo cambió de dirección. La explicación oficial. Debido al revuelo causado con el ovni de Alaska, los funcionarios finalmente ofrecieron una explicación oficial para el extraño avistamiento, alegando que simplemente se trataba la estela de un avión comercial. Una investigación adicional reveló que un gran avión comercial volaba en esa área en el momento en que se tomaron las fotos y el video, dijeron las autoridades. La aeronave fue contactada e informó operaciones de vuelo normales en su camino al aeropuerto JFK en Nueva York. Los soldados creen que las fotos y los vídeos mostraban una estela del avión comercial combinada con el sol naciente, lo que en conjunto causó la vista atmosférica única. Está claro que la explicación oficial no ha convencido a todo el mundo, sobre todo debido a las contradicciones con la primera versión. Muchos consideran que están ocultando la verdad, que un ovni de origen extraterrestre se ha estrellado en una montaña de Alaska. No es la primera vez que esto ocurre. Ya en Shishmaref, es un pequeño pueblo de Alaska que pronto empezará a ocupar páginas en los medios de comunicación porque el cambio climático lo está haciendo desaparecer lenta pero inexorablemente. Sus habitantes son la comunidad nativa inuit, un pueblo demasiado acostumbrado a las desapariciones. Cada vez hay menos hielos, las aguas están subiendo, las casas desaparecen de un día para otro por los movimientos de tierra que provoca el avance del mar, afirma Esaukokeok, habitante de la pequeña población. Shishmaref se encuentra a casi 1000 kilómetros de anchoraje, en el corazón de Alaska y a apenas 160 de Rusia, al sur del Círculo Ártico. Hoy en día está habitada por 560 inuit, que están viendo cómo su vida se diluye a la misma velocidad que suben las aguas del mar. No es un fenómeno ocasional, es ya un fenómeno imparable a consecuencia del deshielo provocado por los gases de efecto invernadero. Desaparecerán, aunque habrá, pese a que nadie lo logre entender jamás, una explicación. No la hubo para el pueblo inuit, que en los 30 del pasado siglo se asentaba a orillas del lago Anjikuni, al norte de Canadá. Desapareció de un día para otro, sin más, sin que las sucesivas expediciones al lugar hasta fechas muy recientes hayan logrado determinar qué ocurrió. Los tramperos de la zona, que fueron quienes dieron la voz de alarma, aseguraron que esa región era célebre por los espíritus, que en ocasiones cogían la forma de un sanguinario animal al que denominaban Wendigo, una especie de criatura de los bosques de tamaño descomunal y muy violento que pudo acabar con los habitantes del pueblo en apenas unas horas, con 1 millar de personas para ser exactos. ¿Dónde fueron a parar sus cuerpos? ¿Por qué jamás se halló un solo cadáver? ¿Viajaron en el tiempo? A este enigmático rompecabezas tiempo atrás se unió la declaración de un anciano trampero que, por aquellas fechas y en la otra vertiente del lago, vio algo extraño. Se llamaba Armand Laurent, y según cuenta el periodista Javier Martín, ese día se encontraba en las inmediaciones del poblado, a unas decenas de kilómetros del mismo, concretamente en el extremo norte. Todo parecía tranquilo, hasta que, inesperadamente, Laurent vio algo que nunca podría olvidar. Un objeto cilíndrico y centelleante atravesó a toda velocidad el cielo, en dirección al lago Anjikuni. Pese a conocerse la zona a la perfección, nunca había contemplado un fenómeno como este. ¿Qué sería aquel extraño y gigantesco objeto que planeaba entre las nubes con suma ligereza? Tras la sorpresa inicial volvió a sus quehaceres cotidianos. Cuando pasó por la ciudad más cercana, dio aviso a la policía montada de Canadá del insólito incidente. No despertó especial interés entre las autoridades, que archivaron el caso, pero pocos meses después, un vendedor de pieles puso en relación el extraño suceso con una desaparición masiva inimaginable. Se llamaba Joel Avalle. Estando en los alrededores del lago, decidió intentar comerciar con los inuits, pero no había nadie. Buscó en el interior de las chozas, en los exteriores de las casas los trineos, la forma de transportarse de los inuits. Se mantenían en el sitio en que los dejaban cuando no eran usados. No había huellas de ningún tipo. En las paredes de las casas estaban los rifles que utilizaban para la caza. Los alimentos seguían guardados en la despensa, y en algunos estaban las mesas puestas y los alimentos a medio comer. Parecía como si el poblado inuit se hubiese marchado a toda prisa, advirtiendo algún peligro contra el que sería imposible luchar, pero, a no ser que supieran volar, es difícil que 1 millar de personas no deje una sola huella. ¿Demonios de su mitología que se los llevaron a otro plano? ¿Ovnis como el que vio Laurent sobrevolando la zona?
Los años han pasado y tras muchas investigaciones, ninguna ha logrado concluir qué ocurrió con los 1000 habitantes del pueblo inuit, provocando así la desaparición de un pueblo entero, del que no se ha vuelto a saber nada. Esto fue en los años 30, así que solo hay 10 de distancia con el caso del viajero del tiempo de Canadá. Visualizador remoto. Una de las mayores bases extraterrestres se encuentra en Alaska. En su libro, escrito en 1997, Remote Viewers, The Secret History of America's Psychic Spies, el autor Jim Schnabel relata en detalle la participación de la inteligencia de Estados Unidos en los procedimientos de espionaje psíquico que se inició en los años 70, una de las más grandes bases extraterrestres, en donde habitan seres similares a los humanos en apariencia capaz de controlar los pensamientos, puede estar en los montes de Alaska. Por supuesto, las afirmaciones de Pat no han sido confirmadas oficialmente, sin embargo, a pesar del carácter controvertido de la historia, algunos archivos recientemente desclasificados del FBI narran los increíbles encuentros ovni en el período entre 1947 y 1950 en Alaska. Uno de los más impresionantes registrados por el FBI en Anchorage tuvo lugar en agosto de 1947 y participaron 2 miembros titulares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El informe comienza. 2 oficiales informaron a la oficina del director de la Dirección de Inteligencia con sede en Alaska que se ha captado un objeto que se desplaza en la atmósfera a una velocidad increíble. Según los testigos, estaba fuera de la escala de las millas por hora. Según el informe, el ovni fue visto por primera vez por uno de los 2 oficiales, que luego advirtió a su colega señalando el objeto extraño. El objeto parecía tener la forma de una esfera y podría ser comparado a un platillo volante. El primer oficial dijo que sería imposible dar los detalles del objeto, aunque parecía tener unos 2 o 3 pies de diámetro, y que viajan sin dejar un rastro de vapor en el cielo. Visualizador remoto. Una de las mayores bases extraterrestres se encuentra en Alaska. Nuestro viajero del tiempo podría ser uno de estos. Visualizador remoto, el mismo que estaba en el puente señalado como un viajero del tiempo en 1940. El oficial, con base en su experiencia, trató de evaluar qué tan alto el objeto viajaba al compararla con las nubes en el cielo, proporcionando que, independientemente de la naturaleza de la esfera, se desplazaba a una altitud de más 3000 metros. Estando todavía visible a una altura similar, probablemente el tamaño del ovni excedía por un amplio margen la estimación inicial de su diámetro. Cuando se le preguntó, al segundo oficial dio una versión sustancialmente similar pero con una diferencia. En su opinión, el objeto tenía aproximadamente unos 10 pies de ancho, o por lo menos parecía ser la mitad del tamaño de la luna llena. De acuerdo con el informe, la discrepancia se debe a una apreciación diferente de los oficiales en la altitud del objeto en vuelo. Poco después, la oficina del FBI de Anchorage informó que el director J. Edgar Hoover tenía otro avistamiento de un piloto en el mes de julio de 1947, cerca de Bethel, también en Alaska. En el informe enviado a Hoover dice: el piloto dijo que vio el objeto volador cerca de Bethel en un día de julio completamente libre de nubes. El avistamiento se produjo alrededor de las 22 p.m. y el sol había caído por debajo del horizonte. La visibilidad era perfecta. El piloto se disponía a aterrizar en Bethel con su DC-3. Mientras se aproximaba al aeropuerto, el piloto se sorprendió al ver a su izquierda un objeto no identificado del tamaño de un C-54 sin fuselaje, que parecía asemejarse a un ala volante. El piloto se vio obligado a hacer un giro de 45 grados para evitar cualquier posibilidad de colisión con el objeto. Visualizador remoto. Una de las mayores bases extraterrestres se encuentra en Alaska. El sorprendido piloto puede que haya visto una escuadrilla de ovnis denominado Foo Fighter. El FBI informa que el piloto estaba absolutamente seguro de que el avión estaba desprovisto de cualquier fuente de alimentación externa, como un motor propulsor, y no demostró estelas de vapor de escape durante el vuelo. El documento agrega: el piloto ha contactado vía radio a la Estación Aeronáutica Civil de Bethel, preguntando lo que era ese avión y si tenían noticias de otros aviones que volaban en la zona. El objeto fue avistado a unos 10 kilómetros del aeropuerto. El piloto, por supuesto, no fue capaz de decir si emitía ruido y dijo que estaba volando a una altitud de unos 1000 metros, con una velocidad estimada de alrededor de 300 mph. El objeto viajó hacia el noroeste, hacia Bethel. El piloto no notó ninguna interferencia de radio. Período entre 1950. Con el fin de los años 40 y el comienzo de la nueva década, el FBI ha seguido recibiendo numerosos registros de avistamientos de ovnis de calidad.
Entre ellos, uno de los más increíbles se refiere a una serie de encuentros que han tenido lugar en el espacio aéreo de Alaska durante el mes de enero de 1950, transmitido al FBI por una fuente oficial de la Marina de los Estados Unidos. El informe clasificado de 3 páginas que contiene sorprendentes contactos múltiples con los ovnis involucrando a diferentes militares. El informe denominado Unidentified Phenomena in Vicinity of Kodiak, Alaska, fenómenos no identificados en las cercanías de Kodiak, Alaska, sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados que tuvieron lugar el 22 y 23 de enero de 1950 por miembros de la Marina de diversos grados. Linda Moulton Norwe cree en la existencia de la pirámide negra, u oscura, de Alaska. El 22 de mayo del 1992, China llevó a cabo una prueba nuclear subterránea en Longport, detonando un dispositivo de 1 megatón, bajo el desierto del noroeste de China y al principio, cuando fue detectado por algunos sismólogos, se creyó que fue un terremoto de gran magnitud. Los geólogos habían aprovechado la detonación sismográfica para realizar un estudio de la corteza terrestre, encontrando una estructura piramidal más grande que la de Keops, al oeste del monte McKinley. Mutzschler, un exoficial del ejército de los Estados Unidos, fue trasladado de Alaska a Fort Meade, la sede ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional, donde pudo comprobar que los archivos clasificados confirmaban la historia de la pirámide. Está situada dentro del Triángulo de Alaska, donde ocurren fenómenos extraños, como anomalías electromagnéticas, desapariciones de aviones. Te dejo marcado el lugar. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.